hermanos, vamos a entonces a levantar nuestras Biblias y vamos a tener nuestro estudio de la palabra del Señor. Qué bendición estar en su casa, qué bendición estar juntos, y vamos como siempre a empezar leyendo la palabra del Señor. Pero antes vamos a decir todos juntos lo que siempre decimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan o ya se olvidaron? Desde el año pasado no lo decimos, ¿verdad? No se han olvidado, ¿verdad? Yo he estado extrañando este momento de levantar mi Biblia y con ustedes decir lo que vamos a decir a continuación. ¿Listos? 2 y 3. Yo declaro que este libro es la palabra de Dios revelada. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Yo te pido, mi Señor, que hoy con tu palabra tú me hables, me sanes, me limpies, me restaures y me animes, porque tu palabra no volverá vacía en aquellos corazones que quieran escucharla y obedecerla como el mío. Hoy con tu palabra bendita me alabarás. Yo lo creo, yo lo confieso y yo lo recibo por fe en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Así puestos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Ahí tendremos la lectura de la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Ahí tendremos la lectura bíblica. Bien, yo les espero para que podamos tenerla juntos y usted me dice entonces un amén si ya lo encontró. Amén. Bien, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 16, versículos del 13 en adelante. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres, ¿qué dijo? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón de Jonás, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Y gracias, Señor, por una vez más reunirnos, hacer posible que estemos aquí en tu casa con el propósito de adorarte. Porque el único propósito por el cual estamos aquí, Señor, es darte toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias, Señor, por las personas nuevas que están con nosotros. Y gracias también, Señor, por todas las personas que se estén sintonizando, se estén conectando a través de las redes sociales. Señor, queremos que este servicio sea dedicado a ti. Es el primer servicio del año, es el primero, Señor, y como primer servicio hemos venido a tu casa porque queremos dedicarte el primer domingo a ti, Señor, porque creemos en tu bendición, creemos, Señor, en el principio que si te ponemos a ti primero, tú bendecirás el resto. Lo decimos, lo declaramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oh mi buen Señor, amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos y amigos. Bien. Ahora, en la actualidad, la pregunta más importante no es la política, aunque yo sé que tiene su relevancia, pero no es la política, no es una pregunta militar, ni siquiera es una pregunta que tenga que ver con la economía. Estas, aunque son importantes, no se comparan con la pregunta más crítica que debemos contestar.
la pregunta más crítica que usted y yo debemos de contestarnos, debemos de responder. ¿Cuál es? ¿Quién es Jesucristo? Amén. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para tu familia? ¿Quién es Jesucristo para tus hijos? ¿Quién es? ¿Quién es? Tienes que responderte, porque rechazar esta pregunta implica afectar tu vida y todo el destino eterno de tu vida. Hoy estamos empezando un nuevo domingo, domingo de visión, domingo en donde nosotros reafirmamos cuál es la visión que Dios tiene para nosotros como su iglesia. Y hay una visión bien clara que desde el inicio del Génesis podemos encontrarla hasta el final de la Biblia en el libro de Apocalipsis, que es nuestra visión como iglesia. ¿Cuál es? El plan eterno de Dios es llenar este mundo con gente que conoce su gloria. Amén. Es llenar este mundo con gente que conoce la gloria de Dios, como ustedes, como yo, que conocen la gloria de Dios. Llenar este mundo desde el inicio. Ahora que estamos promoviendo la lectura de la palabra del Señor, toda la lectura de la Biblia completa, desde el inicio, vemos en Génesis, que es lo que yo estoy haciendo, vemos que el Señor dice: multiplíquese, y dice: llenen la tierra. ¿Por qué? Porque Él quiere que la gente que conoce su gloria se multiplique, se esparza y llene la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Esa es nuestra visión como iglesia también, porque también nosotros queremos ser parte de ese sueño de Dios, de ese plan de Dios, de ese plan eterno de Dios, de llenar la tierra con gente que conoce su gloria. Pero también como iglesia tenemos una misión bien clara y la hemos abrazado ya hace un buen tiempo atrás. ¿Alguien se acuerda de nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué existimos? Existimos para glorificar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo discípulos, conectando estos discípulos sacrificialmente con Jesús y su misión local y global. Esa es la manera como nosotros queremos llevar a cabo esta gran visión, este gran sueño eterno de Dios, de llenar la tierra con gente que conoce su gloria. La única manera de hacerlo es con discípulos, con nuevos discípulos, con discípulos de Cristo, con discípulos que tú y yo hagamos para la gloria y la honra del Señor. Tú estás aquí gracias al esfuerzo y el trabajo de alguien que se tomó el tiempo de ayudarte para que crezcas, para que conozcas al Señor y crezcas espiritualmente. Y estás aquí gracias a ese esfuerzo. La pregunta es: ¿qué es lo que vas a hacer tú ahora para traer a otros a los pies de Cristo? ¿Qué vas a hacer tú ahora para ser nuevos discípulos de Jesucristo que le adoren y exalten el nombre del Señor? Bueno, la lectura y la porción bíblica de esta tarde nos va a ayudar para saber cómo lo logramos, con qué contamos, con qué recursos contamos y qué es lo que dijo Jesús y cómo está la iglesia del Señor y qué tiene la iglesia del Señor, qué recursos tienes para llevar a cabo esta gran visión eterna de Dios y esta gran misión que tenemos como iglesia. Así que quiero retornar y pedirles que regresen al libro de Mateo y puedan ver el versículo 1, cuando dice la escritura así: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice la Biblia: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, por ahí el Señor empezó la gran manifestación que iba a hacer a continuación. ¿Dónde? Por lo que vemos fue en Cesarea de Filipo. Ahora, ¿por qué escogió esta ciudad, Cesarea de Filipo, el Señor? ¿Por qué no escogió otra? ¿Por qué escogió esta ciudad?
Cesarea de Filipo. Era una ciudad cercana al nacimiento del río Jordán y construida sobre ¿qué? Sobre una roca sólida. Quiero que ustedes por favor puedan mirar la foto que queremos ponérsela y vean cómo es Cesarea de Filipo. Si la podemos poner, se la voy a agradecer. Cesarea de Filipo está puesta, diríamos así, está colocada, está construida sobre una roca sólida, firme, estable, que no sucumbe a través de los años, que permanece fuerte. Y es ahí donde Jesucristo va a instituir y va también a hacer una confesión sobre algo importante, sobre su iglesia, sobre la iglesia, sobre nosotros. Así que él usó esta ciudad, Cesarea de Filipo, para declarar lo que posteriormente él va a declarar. Ahora, en primer lugar, el maestro preguntó a sus discípulos acerca del concepto popular de las personas sobre él. Le dijo a sus discípulos: dígame, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué opina la gente de mí? Ahora, ¿por qué hace Jesús esta pregunta? ¿Por qué creen? ¿Acaso a él le faltaba identidad propia? ¿No sabía quién era él? No, él sabe quién es él. Él es Dios, amén. Él sabe quién es. Por supuesto que él sabe quién es, pero lo estaba haciendo con un propósito, porque quería llevarlos a sus discípulos a que ellos mismos respondieran esta pregunta tan importante, que es la pregunta que te tienes que hacer tú al empezar este nuevo año. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque la respuesta que des va a depender tu vida, tu carácter y tu eternidad. Es sumamente importante. Va a depender cómo vas a vivir este nuevo año. Va a depender cómo va a ser cada día de tu vida en este nuevo año. ¿Quién es Jesús para ti? Niños que están escuchándome, ¿quién es Jesús para ustedes? Jóvenes que están escuchándome, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es? Si te preguntan y te hacen esta pregunta, ¿qué vas a responder? Bueno, los discípulos le informaron a Jesús que la mayoría de gente pensaban que Jesús era un profeta, o un profeta resucitado, o un nuevo profeta. Eso es lo que pensaba la gente. Probablemente es uno de los tantos profetas, uno de los que aparecieron en el Antiguo Testamento y ahora ha resucitado, o cualquier profeta. Pero ellos todavía no decían realmente que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Pero luego vemos que él le hace la pregunta a sus discípulos: ¿quién piensan ustedes que soy yo? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y Pedro, en nombre de todos, frente a esta pregunta, a este interrogatorio, él responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa ciudad donde Jesús estaba haciendo este interrogatorio estaba plagada de dioses falsos, pero Pedro quería hacer una distinción entre todos los dioses falsos que realmente no tienen vida y no existen, con el único Dios verdadero, Jesucristo. No era solamente un mito, era una realidad. Él era el Mesías. Pedro demostró la fe correcta por demostrar y por aclarar y por decir quién era Jesucristo. Amigo que estás aquí, la fe correcta es aquella que dice que solamente en Jesucristo se encuentra la salvación de nuestras almas. Amén. Solo en Jesucristo, no en una religión más, solo en el Señor Jesucristo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y puedes ser salvo en esta tarde si confiesas a Jesucristo como el Señor y Rey de tu vida. Tan acertada fue la respuesta de Pedro que Jesús lo llamó bienaventurado. ¿Por qué? Porque había dicho lo correcto. Y Dios mismo se lo revela. Jesús dice: no te lo ha revelado sino mi Padre que está en los cielos. Qué magnífica gracia que el Señor tenga la oportunidad, y Él nos da la oportunidad de que nos revele quién es Jesucristo. Vemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque como Jesús mismo lo ha mencionado,
Es el Padre quien abre nuestros ojos para ver las bellezas de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 2, capítulo 2, versículo 2, solo apúntenlo, dice así, Salmo 2:2. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, contra su ungido. El Señor es el ungido de nuestro Padre, de nuestro Dios. Eso es la gracia que nos permite ver la belleza de Cristo. Él nos abre nuestros ojos. Por eso que una de las oraciones que tú debes hacer en este nuevo año es: Señor, ábrele los ojos a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, para que vean a Jesucristo y lo reciban y lo acepten como Señor y Salvador de sus vidas. Ya bien lo dijo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 44. Si quiere apúntelo, Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Wow. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Hermano, tú has sido traído no porque el Señor vio algo bueno en ti y en mí. Estamos aquí por la gracia de Dios. Y esa gracia te debe motivar a que este año sea un año donde te dediques a buscar a Dios, te dediques a buscar el rostro de Dios, te dediques a honrar su palabra, a leer su palabra y a servirle con todo tu corazón y caminar en el temor de Dios. Porque Él ha hecho una gracia contigo y conmigo, de abrir nuestros ojos y que podamos ver la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Hubo muchas personas en la primera centuria que podrían decir que creían en Jesús. Muchos podrían decir, oh sí, yo creo en Jesús. Claro, ¿cómo no? Algunos creían que era un profeta, unos creían que era Elías, otros Jeremías. Asimismo, hoy muchas personas en el siglo XXI dicen, yo creo en Cristo. Claro que creo en Cristo. En este año, en este nuevo año, tú te vas a encontrar con personas que te digan, claro, yo creo en Cristo. ¿Cómo no voy a creer en Cristo? ¿Usted me cree un marciano? ¿Usted cree que yo no soy de esta tierra? Claro que sí. Déjeme decirle algo. Aproximadamente 85% de los americanos dicen que creen en Jesús, que es una figura histórica, o sea, que existió. Y cerca del 80%, o sea, 9 de cada 10, creen que Jesús resucitó. Pero la pregunta más importante que esas personas se deben hacer es: ¿quién exactamente es Jesús en quien creen? ¿Quién es Él para sus vidas? ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Él para mí? ¿Qué representa Jesucristo para cada uno de nosotros? Bueno, Pedro respondió muy atinadamente, instruido y dirigido por el Padre. Él le dijo que es el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo en griego es Christos. Él es el Mesías, el que había sido prometido, que el que iba a ser enviado para salvar a su pueblo de sus pecados. Y Pedro lo reconoce y dice que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente después de esta confesión, mire su Biblia lo que Jesucristo hace. Jesucristo, después de esta confesión, mire ustedes en su Biblia, cuando dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, inmediatamente, después de que confiesa Pedro, Cristo inmediatamente responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, y yo también te digo, escuche, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, este pasaje se ha sido usado y ha sido abusado por muchas personas para pretender que el Señor estaba diciendo que sobre Pedro y sobre los sucesores de Pedro, Él iba a edificar su iglesia. Nada más lejos de lo que enseña la palabra del Señor, porque claramente el Señor
dice lo que dice inmediatamente de la confesión que hace Pedro. Inmediatamente él dice, Jesús dice, sobre esta roca, o sea, en otras palabras, cuando Pedro dice y confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, inmediatamente Jesús es como si fuera, sobre lo que tú has dicho de mí, voy a edificar mi iglesia. Él dijo, la iglesia de quién iba a edificar, de él dice, mi iglesia, diga mi iglesia. Jesús dijo, mi iglesia. Hermanos, esta es la primera vez que el Señor instituye y hace una confesión de su iglesia. Amén. Es la primera vez. Él dice, mi iglesia será edificada sobre lo que tú has dicho. En el griego la palabra Pedro es piedra, y la palabra que el Señor dice sobre esta roca es Petros. ¿Para qué? Para dar a entender que es lo siguiente. No dice sobre ti, él dice, Pedro, tú eres una piedrita, pero sobre esta roca grande que tú has pronunciado, o sea, has hablado de mí, yo voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia. Hermano, Jesucristo es la roca de la iglesia. Jesucristo es la roca de mi vida. Jesucristo es la roca de tu vida. Es la roca de tu familia. Y es la roca de tu descendiente. ¿Cuántos dicen amén y alaban el nombre de nuestro Dios? Mi vida no está fundada en un hombre. Mi vida está fundada, está encallada en la roca eterna que es Jesucristo. Él no me va a fallar. Él no me va a desamparar. Él se ha ganado ese mérito porque Él ha dado su vida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él entregó su vida. La Biblia da testimonio de lo que acabamos de decir. Él dijo claramente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesía. ¿Sabe qué significa eclesía? Gente llamada afuera. La congregación de los llamados por Dios. Gente llamada para una misión específica y bajo el nuevo pacto, según Juan capítulo 15, versículo 16. Él nos ha separado, somos un grupo separado para Él, para nuestro Dios. ¿Cómo se siente usted con eso? Usted no puede vivir su vida como usted quiere, ni yo como yo quiero. ¿Por qué? Porque desde el momento que Jesucristo vino a nuestras vidas y lo aceptamos como Rey y Señor de nuestras vidas, nos constituimos entonces como sus hijos y nos debemos a Él. Debemos vivir para Él y para la gloria de Dios. Todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que diga, cómo actúe, todo lo que hagamos tiene que glorificar y honrar a Jesucristo. Es más, la Biblia dice que usted y yo debemos ser como Jesucristo. Cada día es ser transformados como Jesucristo en nuestras vidas. Eclesía, un grupo de personas separadas para el Señor, separadas para su uso, para el uso exclusivo de nuestro Dios. Hermanos, cuando aquí vemos que el Señor dice, sobre esta roca que soy yo, edificaré, construiré mi iglesia, también está diciendo una cosa, está describiendo la característica de los llamados, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, los que formamos parte de la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios. Está haciendo una descripción de los verdaderos discípulos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad de personas quienes conocen a Jesús íntimamente. Tú y yo conocemos a Jesucristo íntimamente y gracias a la revelación de nuestro Padre. Tenemos una relación íntima y personal con Jesucristo. Por eso es que cuando nos levantamos podemos decir buenos días, Jesús. Por eso es que cuando vamos a enfrentar la vida y enfrentar lo que se venga, tenemos la confianza que no estaremos solos. Él le dijo a sus discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Usted no está solo si es un discípulo de Cristo. Nunca ha estado solo. Él está con nosotros y Él es la roca de la iglesia. La palabra de Dios así lo identifica. 1 Corintios, le voy a dar varios pasajes bíblicos, apúntelo y va a aparecer en la pantalla también. El primero, 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Segundo pasaje, Efesios 2:20. Efesios 2:20. Tercer pasaje, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 7. Voy a leerlos. 1 Corintios 3:11. ¿Qué dice? Porque nadie puede poner, escucha, otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Nadie puede cambiarlo. Está puesto. Es Jesucristo el fundamento que ha sido puesto. Efesios capítulo 2 versículo 20. Efesios 2:20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y primera de Pedro capítulo 2 versículos 6 y 7, ¿qué dice? He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, Jesucristo. Jesucristo es la roca de la iglesia sobre la cual Él mismo está edificándola, está construyéndola. Pero acá hay un ingrediente bien importante. Se lo dijo a Pedro, y Pedro fue el primero que llevó ese evangelio y ganó almas para Cristo. En otras palabras, esa roca que es el evangelio, que es Jesucristo, debe ser predicado, debe ser anunciado, debe ser compartido, debe ser anunciado hasta al cansancio por todos aquellos que son seguidores de Jesucristo. Esa es tu tarea y la mía. Tu tarea y la mía es predicar el evangelio, compartir estas buenas noticias de Jesucristo el Señor en nuestras vidas y compartirlo a todos aquellos que puedan recibir esta noticia. El Señor quiere que llenemos la tierra de gente que conoce su gloria, que puedan llegar al conocimiento de Dios y adorarle a través de Jesucristo, la roca de la iglesia. Qué tremenda responsabilidad que tenemos hacia adelante, mis amados hermanos. Quiero darte dos pasajes más que nos habla acerca de la roca que es el Señor. Primera de Samuel 12:2, y el otro pasaje es el Salmo capítulo 18 versículo 2. Primera de Samuel 12:2 dice: nadie es santo como el Señor, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Amén. No hay roca como nuestro Dios. El Salmo capítulo 18 versículo 2 dice: el Señor es mi roca. Diga: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Él es mi roca. Hermano, yo no sé qué es lo que vamos a enfrentar en este nuevo año. No tengo la capacidad, ni usted, de poder predecir el futuro. Gracias, Señor, porque no nos das ese talento. Porque no pudiéramos vivir con esa carga, esa presión de saber lo que nos va a pasar. El único que lo sabe es Dios. Lo único que estoy seguro es lo siguiente. Escucha, lo único que, esta palabra que no se te olvide, lo único seguro que tenemos es que estamos parados sobre la roca que es Jesucristo. Eso no te lo tienes que olvidar. Estamos parados sobre la roca que es Jesucristo. Mi familia está puesta sobre la roca que es Jesucristo. Su familia está parada en la roca que es Jesucristo. Pueden haber adversidades que te hagan temblar, pueden haber dificultades, aún enfermedades o aún pérdidas, dolor y sufrimiento, pero esa roca permanecerá firme. Esa roca no se moverá, esa roca seguirá firme por los siglos de los siglos. Amén. ¿En qué está puesta tu vida? ¿En qué se basa tu vida? ¿En qué descansa la seguridad de tu vida? Te lo tengo que decir con mucho respeto: en lo que tienes, en el dinero que tienes, en la carrera que tienes, en el trabajo que tienes, en la casa que tienes. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios nunca pasará. Jesucristo es la palabra de Dios revelada. En Él está la seguridad de nuestra vida. El que tiene a Cristo lo tiene todo, el que no tiene a Cristo no tiene nada, porque todo es pasajero. Y tú y yo lo sabemos. Hoy lo tenemos, mañana no. Podemos tener y mañana no tener las cosas de este mundo, pero el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Lo tiene a Él, que es la roca de su vida. Y una iglesia que tiene a Cristo como roca es una iglesia que camina segura y camina firme. ¿Cuántos pueden decir: Cristo es la roca de esta iglesia? Amén. Cristo es la roca de esta iglesia. Damos gloria y honra al Señor. Salmos 18:2 dice: el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Y el último pasaje que quiero darle, que habla acerca de esta profunda verdad, es Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 5. Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 4 al 5. Dice así:
Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Jesús es el fundador y es la cabeza de la iglesia. A esto la iglesia tiene que decir amén. Gloria a Dios. Él es el fundador y cabeza de la iglesia. Él dijo: mi iglesia, sobre lo que tú has dicho, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. Y ténganlo por seguro que Él siga haciendo, creciendo y edificando su iglesia. ¿Cuántos lo creen? El pueblo de Dios sigue creciendo. Los hijos de Dios siguen siendo ganados para la gloria y honra del Señor. Se dice, las estadísticas dicen que hay más gente del árabe que tiene la región musulmana que se está convirtiendo a Cristo como nunca antes ha pasado y ha sucedido. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos están cerca. Y el Señor se está revelando aún en sueños a las personas. Y está revelándose Cristo a estas personas. ¿Sabes lo que sucede? Que la gente se despierta y busca a otros para que le explique qué sueño es ese, con quién han soñado. Y es ahí donde tú y yo debemos estar listos. Es ahí donde tú y yo debemos estar listos. Otra vez, ¿cuál es la visión de Dios? El sueño de Dios, el plan eterno de Dios es llenar esta tierra con gente que conoce su gloria. Y por eso que tú y yo debemos salir de estas cuatro paredes. Y tenemos que estar listos, ¿para qué? Para que cuando la gente pregunte quién es aquel con quien yo me he encontrado o he soñado, podamos decirle: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántas personas en este año te vas a encontrar que van a demandar de ti una respuesta? Hoy en la escuela dominical vamos a hablar acerca de ¿qué? Maestros. ¿Cuál es el tema de hoy? Los maestros. Fuerte, hermano Raúl. El testimonio. El testimonio es valioso. Y eso es lo que tenemos que tener, nuestro testimonio de que Cristo, la roca eterna, ha cambiado nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir: Cristo ha cambiado mi vida? Cristo ha cambiado mi vida y la ha cambiado para bien, para su gloria y para su honra. Jesús es el fundador y cabeza de la iglesia. Ahora, quiero redondear este tema. Quiero preguntarle a usted, a ti, incluso a ti que vienes a esta iglesia, incluso aún si eres un miembro de esta iglesia, ¿quién dices tú que es Él? ¿Quién dices tú que Él es? Hermana, hermano, amigo, amiga, ¿quién dices tú que Él es? Esa es la pregunta más importante en estos momentos, en nuestra nación y en este mundo. ¿Quién dices tú que Él es? La respuesta a esta pregunta determinará todo en cuanto a la manera como seguirás a Jesús en este nuevo año. De esta pregunta y la respuesta que tú des, se determinará cómo será tu vida en este nuevo año. Por ejemplo, si crees que Jesús fue un gran maestro, ¿lo seguirás así tratando de ser un buen maestro como Él? Si piensas que Jesús meramente tiene buenas ideas, vendrás a la iglesia de vez en cuando para escuchar alguna buena idea que Jesús tiene para ti, para seguirla. Lo escucharás de vez en cuando. Si piensas que Jesús es un buen ejemplo, lo intentarás seguir como un buen ejemplo que Él es para ti. Pero si crees que Él es el Mesías prometido, que vino para morir por nuestros pecados, Él cambiará toda tu vida. Toda tu vida será transformada. Si conoces a Jesús personalmente e íntimamente, será una marca distintiva que eres un discípulo de Jesucristo, porque tienes una relación íntima de amistad con Jesucristo. En otras palabras, Él es el Rey y Señor de tu vida. Tú puedes decir: Él es el Rey y Señor de mi vida. Y yo no he visto ningún rey al cual la gente le falte el respeto, lo deje sus palabras de lado, sino que si es mi rey, yo soy su siervo, voy a hacer lo que Él me diga. Amén. Voy a obedecerle, voy a seguirle, voy a caminar en obediencia a Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque Él ha cambiado mi vida.
porque Él ha cambiado mi vida. Y fue gracias a que una persona pudo compartirme el evangelio. Pudo compartirte el evangelio. Hermanos, el evangelio tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Yo recuerdo el día que vine a la iglesia. Ese evangelio a mí traspasó mi corazón. No lo olvido, no me olvido nunca cuando el Señor abrió mis ojos y por primera vez pude ver a Jesucristo en su esplendor y lo que Él hizo por mí, porque Él hizo una obra excepcional y lo hizo porque lo necesitábamos. Porque al principio, si bien es cierto, no era el mundo como es hoy, porque al principio Dios creó todo. Él creó el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos y los animales. Todo lo hizo bello, dice la palabra del Señor. Todo lo hizo bueno, en gran manera. Ellos creó al hombre y la mujer y tenían una buena relación con Dios. Una buena relación entre ellos y con la naturaleza. Y caminaban en obediencia a Dios. El hombre y la mujer también tenían una buena relación con todo lo que estaba a su alrededor, indudablemente con el Dios de la creación. Dios dijo que todo lo que Él creó fue muy bueno. Desde el principio era así. Pero un día el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. Desobedecieron y esa desobediencia trajo como resultado el pecado en nuestras vidas. A nosotros también nos afectó. Debido al pecado de Adán y Eva, la relación que tenían con Dios se rompió. Todo se trastocó y se deformó. La relación que tenían con Dios se perjudicó. La relación que tenían entre ellos se perjudicó. La relación que tenían con la naturaleza se perjudicó. Y por el pecado hubo maldiciones que sobrevinieron a la tierra. E incluso a la mujer, aunque Dios no la maldijo, las consecuencias del pecado iba a ser que iba a dar a luz con mucho dolor sus hijos. Luego ella, dice la Biblia, iba a querer sobreponerse a su marido, dirigirlo. Y también la Biblia dice como consecuencia, el hombre iba a tener que ganarse el fruto de su sustento con mucho trabajo y un trabajo esforzado, difícil. Y por último, la consecuencia del pecado, la muerte que entra. Fue un panorama sombrío y triste, pero Dios nos ama y no quiere que seamos destruidos, porque la Biblia dice, la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Y este es lo hermoso del evangelio. La Biblia dice que Él envió a su Hijo en una misión de rescate para salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos lo creen? Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre y murió. Él no necesitaba morir en la cruz. Él era perfecto, Él es perfecto. Pero lo hizo, ¿por qué? Para que nosotros pudiéramos salvar nuestros pecados e ir al cielo. La Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros. No solamente vivió una vida perfecta por nosotros, sino que murió por la vida imperfecta que tú y yo habíamos vivido o íbamos a vivir. Ese es el gran amor del Señor. Ahora debemos elegir qué camino seguiremos. ¿Cuál es el camino que tomaremos? ¿El camino de la vida eterna o el camino de la muerte? El camino de la vida eterna lo recibimos cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Y le decimos, lo que tú hiciste en la cruz, lo has hecho por mí. O el camino de la perdición si rechazamos a Jesús y le decimos a Jesús que no nos importa, que no nos interesa y que este nuevo año queremos vivir como el año pasado, haciendo lo que queremos a nuestra manera y a nuestra forma. Porque Cristo, tú incomodas, ponte a un lado. La pregunta es, ¿cuál camino vas a elegir? ¿El camino de Cristo o el camino separado de Jesucristo? La Biblia dice que si rechazas a Cristo te enfrentarás al juicio de Dios sin un Salvador y esa decisión termina en el infierno. ¿Creerás en Jesús como Señor y Salvador ahora y dejarás que te traiga la relación correcta con Dios para el perdón de pecados? Es una respuesta que tienes que darla. Y quiera Dios que tu respuesta sea positiva y empieces un nuevo año con Cristo en tu corazón. Con Cristo en tu corazón. Hermanos, de esta porción bíblica podemos tener por lo menos 3 verdades importantes que debemos abrazarlas como iglesia y que nos va a ayudar a definir y a fortalecer nuestra misión que hemos declarado. Y tienen sus boletines para apuntarlo. Número uno, hay razones para creer y confesar. Hay razones suficientes para creer y confesar. ¿A quién? A Jesucristo, el Señor
como nuestro Rey y Salvador de nuestras vidas. Hay razones para creer y confesar. Yo te pregunto, ¿hay alguna razón por la cual hoy tú no entregues tu vida a Jesucristo? ¿Hay alguna razón por la cual hoy no le confieses todos tus pecados por los cuales Cristo ya pagó en la cruz del Calvario? Y creas en Él, te arrepientas y creas en Él, o sea, pongas tu fe y tu confianza solamente en Jesucristo. No hay razón. Número 2, la segunda verdad importante que aprendemos de esta porción que hemos leído. Jesús nos presenta grandes oportunidades. Jesús nos presenta grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Hermanos, iglesia, déjeme decirle algo. Este año es el año de las grandes oportunidades. El que lo crea, diga un fuerte amén. Si tú no lo crees y piensas que este año va a ser un año desperdiciado, ese es problema suyo. Pero yo creo en mi corazón que este nuevo año es un año nuevo de nuevas oportunidades para la iglesia de Jesucristo. Para la iglesia de Jesucristo. Yo creo con todo mi corazón que el Señor va a seguir edificando su iglesia en este año 2020. Y lo va a hacer a través de creyentes fieles que aman a Cristo, aman esa visión, ese sueño de Dios. Y van a ganar almas para Cristo, para su gloria y para su honra. En el versículo 19 de Mateo 16 que estuvimos leyendo, dice de esta manera. Y luego después de la declaración de Pedro, Jesús dice, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Escucha, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué también le está tratando de decir Jesús a Pedro y a todos nosotros, sus discípulos? Está hablando acerca de la proclamación del evangelio bajo la autoridad de Jesucristo. Su autoridad para salvar pecadores y juzgar pecadores. La autoridad de Cristo para salvar, que podemos decir a cualquier persona del mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dale la espalda al pecado y ven a Cristo para el perdón de tus pecados. Y seas libre para siempre y por siempre. Esa es una llave que puede abrir las puertas de los cielos bajo la autoridad del Señor. Esa garantía la tenemos en la autoridad de Cristo y en su palabra. Pero también podemos decir a cualquier persona, si no confiesas a Cristo, serás castigado por tu pecado y tendrás que pagarlo en la eternidad, en el infierno. La autoridad ha sido dada a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Para proclamar este mensaje glorioso. En otras palabras, no solamente tenemos el mensaje más poderoso de la tierra, sino que tenemos la autoridad de Cristo para proclamar este mensaje. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo todavía podemos pensar que no tenemos nada que hacer en este nuevo año? ¿Cómo todavía podemos caminar sintiéndonos débiles, sintiéndonos tristes, sintiéndonos descalificados en esta tierra, cuando tenemos en Cristo su autoridad y su palabra para proclamar este precioso mensaje? La autoridad ha sido dada a su iglesia para proclamar este mensaje, y tenemos la autoridad de Cristo para decir a las personas que vayan al cielo. Y si rechazan a Cristo, podemos tener la autoridad para decirles que van al infierno. Están en el reino de Dios o no basado en Cristo, sino en su propio conocimiento. Tenemos que aprovechar esa gran oportunidad que el Señor nos da, porque algún momento Él nos va a pedir cuentas. Número 3, no solamente hay razones para creer y confesar a Jesús. No solamente Jesús nos presenta grandes oportunidades, sino que además la victoria está asegurada. La victoria está asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo no sé usted, pero cuando yo voy al televisor y veo un partido de fútbol que ya me han contado que mi equipo ha perdido, como que no me da interés, ¿verdad? No me da interés ver un partido de fútbol que ya me han dicho, ya me han contado que mi equipo ha perdido. Imagínate que tú eres del Barcelona. ¿Cuántos son del Barcelona aquí? ¿No hay barceloneses? ¿Madrileños? Ok. Imagínate que te dicen, ¿sabes qué? El Real Madrid ha perdido el partido. ¿Y tú te vas a sentar a ver ese partido? Yo no. ¿Para qué? Si ya sé que va a perder. Hermanos, déjame decirte algo. En Cristo la iglesia tiene la victoria asegurada. No, eso está débil. Otra vez, en Cristo su iglesia, la iglesia de Cristo tiene la victoria asegurada.
amén, amén. Denle un aplauso al Señor porque Él la obtuvo en la cruz del Calvario. Iglesia, caminas con el Todopoderoso y el Vencedor. Es notorio asimismo la promesa que Él da sobre las puertas del Hades. La Biblia dice en Mateo 16:18, Jesús dijo: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo esta promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, el templo de Dios está edificado sobre la roca y el diablo sobre el abismo. Amén. Y hay una lucha feroz entre ambos reinos. Por Hades se entiende el lugar de los difuntos, el mundo de los muertos, que a veces se representa como una ciudad con puertas. Entendemos que las puertas de la muerte no son suficientemente poderosas como para prevalecer contra la iglesia. En otras palabras, la iglesia no morirá jamás. Amén. La podrán atacar, la podrán insultar, la podrán ridiculizar, la podrán difamar, pero no morirá. No morirá, porque es la iglesia de Jesucristo y Él es la roca de su iglesia. La muerte no podrá detener al Mesías, ni tampoco a sus mensajeros que prediquen el mensaje de salvación. Matarán a algunos, se levantarán otros, porque no podrán callar. La Biblia dice: aún las piedras van a hablar, porque no podrán callar a la iglesia. Esta gloriosa promesa constituye un gran desafío para la iglesia en todo el mundo. ¿Por qué? Porque da a entender esa nueva descripción, la segunda diríamos, de los discípulos de Jesucristo. La iglesia es la comunidad de personas que proclaman a Jesús confiadamente, porque caminamos con el Todopoderoso de Israel, con Jesucristo el Señor. Las puertas del Hades no podrán contra la iglesia, no podrán matarla, no podrán destruirla. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Jesucristo. Y cuidado, aquel que se mete con la iglesia de Cristo, se mete con Cristo. Eso le dijo el Señor a Saulo de Tarso: estás metiéndote conmigo porque el que se mete con la iglesia se mete conmigo, dice Jesús. Hermanos, tenemos que tener temor y temblor y cuidar de su iglesia, porque esta es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Es el cuerpo de Cristo. Imagínate si tú me dices: pastor, usted lo quiero, pero a su esposa no la quiero. O si te digo a ti: sabe que tú me caes bien, hermanito, pero a tu mujer pómela de lado. Usted lo que le está diciendo a ese hombre, ¿qué es? Usted me está rechazando a mí, porque ella es mi esposa. Jesucristo dice: si usted rechaza a mi iglesia, me está rechazando a mí. Si usted ataca a mi iglesia, está atacándome a mí. Usted está atacándome a mí, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué desafío para nosotros cuidar nuestra iglesia! La muerte no podrá detener al Mesías, ni tampoco a sus mensajeros. Pero además el Señor termina diciendo lo siguiente. Mire conmigo para ir acabando. No solamente conocemos al Señor personal y íntimamente. La iglesia no solamente es el cuerpo de personas, el grupo de personas, la comunidad de personas que hablan, que testifican y que proclaman a Jesús confiadamente, sino que además hay un ingrediente más de su iglesia. Mire conmigo el versículo 21. Cuando termina el Señor de hablarles y de preguntarles y ellos confesar de que Cristo es esa roca donde edifica Él su iglesia, mira lo que dice Jesús en el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, versículo 23, volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y el versículo 24 es aquel que aplica también a nosotros. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno, vamos a leerlo todos, sí, por favor, Mateo capítulo 16, versículo 24, ¿lo tiene? Por favor, vamos a leerlo juntos. ¿Lo tiene ya? Mateo 16, 24 dice así, 2, 3. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor, escúchame, el Señor Jesucristo está declarando, está instituyendo su iglesia y está declarando y está confesando que Él está levantando su iglesia, no de cualquier hombre, la de Él. Y está diciendo, está describiendo que sus discípulos, que los que forman parte de su iglesia lo conocen íntimamente, proclaman a Jesús confiadamente porque saben que las puertas de la muerte no podrán destruirla, pero además les dice y nos dice que otra descripción de los verdaderos discípulos es que proclamarán a Jesús sacrificialmente. Tendrán que tomar, ¿qué dice? Su cruz. Así lo dice. Tendrán que tomar su cruz, morir a sí mismos y seguirle. Esa es otra característica de los creyentes que forman parte de la iglesia. Las personas que forman parte de la iglesia son personas que no están buscando su felicidad. Las personas que forman parte de la iglesia están buscando glorificar a Dios. Y cuando lo hacen, sufren y se sacrifican. Porque Jesús lo dice: aquel que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Hermanos, una de las características de los seguidores de Jesús que conforman la iglesia de Cristo, se niegan a ellos mismos, se niegan a sus propios intereses, se niegan cuando están en su casa y cuando quieren abandonar su hogar o maltratar a su esposa, se niegan a sí mismos. Cuando alguien tiene la oportunidad de vengarse, se niegan a hacer esa venganza porque son seguidores de Jesucristo. Niégate a ti mismo, dice. Toma su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué representa la cruz? ¿Vida o muerte? Muerte, muerte al yo, a lo que yo quiero. Se trata de mí, vamos a hacerlo como yo diga. Eso es lo que hizo Adán y Eva. Queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Toma tu cruz y sígueme en obediencia. Lo que tú digas, Jesús, como tú digas, Jesús, a donde tú digas, Jesús, yo lo haré. Jesús dice: ¿me seguirás aunque tengas que negarte a ti mismo y tomar tu cruz? Jesús pregunta: ¿le servirás a mi Padre en tu vida 24 horas, 7 días del año, los 365 días del año? Y algún día estarás listo para presentarte ante mí y darme un reporte de tu vida cuando yo retorne. Darnos por completo en servicio a Él para que a través de nuestras vidas Él sea glorificado. Pedro lo dio todo, hasta incluso perdió la vida por causa de Jesús. No pretendas seguir a Cristo si no quieres sufrir y si no estás dispuesto al sacrificio. Porque el que sigue a Cristo va a tener que sufrir y sacrificarse. ¿Cuántos dicen amén? El que, si no, hermano, vaya, mire, hay muchas iglesias donde están predicando un evangelio de la prosperidad. Que el que siga a Cristo va a tener mucho y no va a tener problemas, y no va a tener enfermedades, no va a tener luchas ni dificultades. Hay muchos que predican esta palabra falsa y falsos profetas que enseñan un falso evangelio. Pero aquí vemos la verdad de la iglesia de Cristo. Una iglesia que es un grupo de personas que lo conoce íntimamente, que lo proclama confiadamente sabiendo que Él nos ha dado la victoria, pero también un grupo de personas que está dispuesta a sacrificar lo que tenga que sacrificar para que otras personas puedan llegar al conocimiento de Dios y glorificarle. ¿Quieres seguir a Jesucristo? Déjame decirte algo, pastor, entonces está difícil, como que seguir a Cristo está difícil. Es difícil, pero no seguirlo es peor, porque el final es camino de muerte y el infierno como punto final. Así que, hermanos, para ir terminando, hay razones para creer y confiar en Jesucristo. Segunda verdad, Jesús nos presenta grandes oportunidades para la iglesia en este año que no podemos desperdiciarla. Tercero, la victoria está asegurada. Cristo nos lo ha dicho y lo ha ganado por nosotros. Por eso es que este domingo, el primer domingo, lo declaramos como domingo de visión, porque reforzamos la visión eterna
el gran sueño eterno de Dios de que todas las naciones le conozcan y le adoren. Y nosotros somos parte de esa gran misión, de esa gran visión. ¿Cómo? Muy simple, haciendo discípulos localmente y globalmente. Y conectándolos a Cristo sacrificialmente y a su misión para que también hagan lo mismo. Pero eso no va a pasar. Escúchame, pueblo, eso no va a acontecer si que no estamos dispuestos a que este lugar sea un lugar donde Dios se glorifique. Amén. Eso no va a pasar si es que no nos aseguremos que Jesús es Señor de mi vida y la vida de nuestras familias. Señor y Rey. Que no vamos a hacer lo que querramos, sino le vamos a consultar a Él, a Jesús. Y vamos a vivir en obediencia a Él. No solamente eso, sino que vamos a proponernos intencionalmente ser transformados a la imagen de Jesucristo. Un lugar en donde la iglesia, donde las personas son amadas con un amor honesto, genuino y sincero. Y el evangelio sea vivido. O sea, no solamente lo hablemos, sino que lo demostremos con nuestros hechos. Y todo esto, toda esta gran visión y misión arropada, envuelta, ¿en qué? ¿En qué creen? En oración. Amén. En oración. Porque vamos a ver a Dios moverse más rápido si doblamos nuestras rodillas. Hermano, yo quiero animar a la iglesia a que podamos involucrarnos en una iniciativa de oración. Escúcheme, son 20 días de oración. 20 días de oración en el mes de mayo. 20, ¿por qué? Porque este año es el 2000. ¡Wow! 2020, 20 días de oración intenso, todos los días orando. Vamos a publicar un mensaje diariamente en las redes sociales para que de donde estés puedas dedicar un tiempo a orar. 20 días de oración. Y van a haber diferentes temas. A partir del domingo 14 vamos a esperar de los que todavía no han retornado de sus vacaciones. Y juntos como iglesia vamos a orar todos los días, 20 días. Y a partir de febrero, todos los 20, ¿qué año es este? 2020. Todos los días 20, donde estemos, vamos a unirnos en oración. El día 20 de cada mes durante todo el año. Todo con oración. Arropado, saturado con oración. Cuando estemos en los anuncios, le vamos a hablar acerca de un calendario de oración por las misiones que queremos obsequiarle a cada familia miembro de la iglesia. Luego voy a hablar de él. Pero hermanos, todo está servido. Como dice mi hermano Mauricio, que él mencionó su abuelo o su mamá. Te podemos dar comida, pero no te podemos dar hambre. Así decía, ¿verdad? Podemos ponerle todo, iglesia, todo a su disposición. Tenemos clases, entrenamientos, capacitación. Pero usted decide tomar ventaja de esos recursos. Involucrarse en el gran plan de Dios, de que las naciones le conozcan y le adoren. Hermano, yo no quiero perder mi vida con cosas vanas de este mundo. Ya a mis años no me interesa. Y eso que todavía soy joven. Porque sabes, nada se compara a Jesucristo. Y conocerle y predicarlo. Y predicar el evangelio. Por eso es que el cuarto y último punto de este mensaje es este. ¿Lo conoces a Él? ¿Lo conoces a Él? Amigo, amiga, tú que estás escuchándome en las redes o estás aquí. ¿Lo conoces a Él personalmente? ¿Él es tu rey? ¿Puedes decir Jesús es el rey de mi vida? Quiero que veas este video para animarte, desafiarte a que lo hagas rey de tu vida o que renueves tu compromiso de declararlo a Él rey de tu vida. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, el rey de Israel, el rey de justicia, el rey de las edades, el rey del cielo, el rey de la gloria, el rey de reyes. Es el Señor de señores, ese es mi rey. Yo me pregunto si lo conoces.
Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Es el Todopoderoso. Es completamente sincero. Es eternamente fiel. Es inmortalmente un Dios de gracia. Es imperialmente poderoso. Es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Es el fenómeno más grande que haya pisado este mundo. Es el Hijo de Dios, el Salvador de los pecadores, el centro de la civilización. Él no tiene paralelo, Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la personalidad más alta de la filosofía. Es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser un Salvador todo suficiente. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza a los débiles. Él está disponible para el tentado y el que está luchando. Él comprende y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpió a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él cancela la deuda a los deudores. Él libera al cautivo. Él defiende al débil. Él bendice al joven. Él sirve al desafortunado. Él honra al anciano. Él recompensa al diligente. Él embellece al pobre. Me pregunto si lo conoces. Él es la llave del conocimiento. Es la fuente de la sabiduría. Es la puerta de la libertad. Es la vereda de la paz. Es la senda de justicia. Es el camino de la santidad. Es la entrada a la gloria. ¿Lo conoces? Su vida es incomparable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es para siempre. Su amor nunca cambia. Su palabra es suficiente. Su gracia basta. Su reinado es justo. Su yugo es fácil. Su carga es ligera. Quisiera poder describirlo. Sí, Él es indescriptible. Es incomprensible. Es invencible. Es irresistible. No lo puedes sacar de tu mente. No puedes escapar de Él. No puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo y tampoco pudieron detenerlo. Pilato no encontró falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo derrotarlo y la tumba no pudo retenerlo. Este es mi Rey. Este es mi Rey. Amén. Amén. Él es tu Rey. Amén. Él es tu Rey. ¿Quieres hacerlo Rey de tu vida? El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pastor, ¿cómo hago para poner mi confianza y creer en Él? La Biblia dice: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Confiésale en esta tarde. Dile: Jesús, yo te confieso como mi Salvador, mi Señor y mi Rey de mi vida. Creo de todo corazón, Señor, que tú fuiste resucitado de entre los muertos porque triunfaste y venciste la muerte. Moriste por mis pecados. Y hoy, antes de seguir con este nuevo año, quiero que tú vengas a mi vida. Quiero hacerme discípulo tuyo y quiero caminar en obediencia a ti. ¿Ese es tu deseo? Vamos a ponernos de pie. Hoy es día de salvación, dice la Biblia. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Hoy es día de salvación. Así que si ese es tu deseo, de entregar tu vida a Jesús, quiero ayudarte. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a tratar de entender lo que está pasando en ti. Y voy a hacer una oración porque yo también sentí lo mismo como tú. Y si todavía no has reconocido a Jesucristo como Rey y Salvador de tu vida y quieres confesarlo y quieres decirle: Señor, sálvame y sé el Rey de mi vida. Ahí donde estás, inclinen tus rostros. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer esta oración. Hazla, por favor. De esta oración, de esta respuesta a la pregunta de Jesús: ¿quién dices tú que soy yo?
depende tu vida, depende tu futuro y la eternidad de tu alma. Créamelo. Hoy es día de salvación. Si ese es tu deseo, de confesar tus pecados y arrepentirte y creer en Jesús, haz esta oración. Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, perdona mi pasado, no lo puedo cambiar. Tú sabes lo que hice o lo que dejé de hacer. Pero ahora creo que tú tienes el poder para perdonar mi pasado. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Díceselo, me arrepiento. Y hoy quiero creer en ti, Jesús. Y hoy quiero depositar toda mi confianza en ti como el único salvador de mi vida y el rey de mi vida. Salva mi alma, Jesús. Quiero amarte y seguirte por el resto de mis días.